vamos a dar paso a esta segunda mesa redonda de las jornadas, dedicada al horizonte de acciones comunes, como he anticipado antes en la presentación, y junto a los arquitectos y las arquitectas que hemos tenido el placer de escuchar, se une a la mesa, bueno, con esta pretensión que ya anunciábamos al principio de las jornadas, de que siempre hubiera una voz que contrapunteara, que complementara el discurso de los arquitectos, ¿no? Es decir, alguien que pudiera mirar desde fuera con algún tipo de condición concomitante, es decir, no ajena del todo, pero sí externa a la mirada de los arquitectos, que pudiera ofrecer algún tipo de análisis, de visión, que nos ayudará a conformar entre todos, pues seguramente, un diálogo más fructífero. En el caso de esta tarde nos acompaña Carolina Alarcón, a la que le agradezco personalmente la aceptación a la invitación de esta mesa. Claro, reconoce también la valentía de los que no son arquitectos, ¿no? Que de repente los sentamos aquí con una tropa de 6, 7 arquitectos y bueno, ya están dispuestos aquí, como decía antes, a dar una mirada ajena, ¿no? Bueno, Carolina es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y ha realizado estudios de doctorado en la Universidad de la Sorbona, si no me equivoco, en París, y desde 2002 funda y dirige, junto a Julio Criado, la Galería de Arte Alarcón Criado, una galería de arte contemporáneo que sin duda hoy día es referente en el mundo del arte contemporáneo de la ciudad de Sevilla y también a nivel nacional e internacional, porque desde su espacio, un espacio público en el Frío del Cabo, convergen artistas que, bueno, barren un abanico territorial tan amplio como el este de Europa, Europa incluyendo España, lógicamente, y también Hispanoamérica, ¿no? Bueno, participa regularmente en jornadas, conferencias y debates en torno al arte contemporáneo, tanto a la práctica del arte contemporáneo como a su gestión. Y bueno, pues bienvenida, Carolina, y encantado seguro de escuchar tus opiniones. Bueno, la cosa ha cambiado un poco respecto a esta mañana, ¿no? Yo os escuchaba y decía, madre mía, cuánto trabajo. Y no es que no lo haya, ni mucho menos las intervenciones de esta mañana, que alguien definió ya como una especie de guerra de guerrillas, pero aquí no sabría cómo definirla, porque aquí uno va con todo el armamento, si no, no parece que salga vivo de intervenciones que, para empezar, cambian de magnitud en todas las escalas, ¿no? Es decir, cambia la medida de las cosas, por supuesto, ¿no? De intervenciones que seguramente se puedan representar hasta a escala 1,50, hasta de repente intervenciones que son kilométricas, ¿no? Pero desde luego hay una medida, una magnitud que a mí me llama especialmente la atención, cómo se dispara en todos estos proyectos, que es el tiempo, ¿no? Creo que ninguno de vosotros está por debajo de la década, al menos, de gestión del proyecto. Y digo bien gestión, porque no quiero hablar solamente del arquitecto como la gente que proyecta, construye, piensa, dibuja, en el sentido más ortodoxo y clásico, bueno, pues la imagen que tenemos de nuestra profesión, que seguro que es el caso, no me cabe ninguna duda, conociendo los 4 estudios, pero de repente es una figura que trasciende de ese papel más clásico y se tiene que convertir casi necesariamente en otra cosa, ¿no? Porque en una década pasan muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo en este tiempo contemporáneo, donde da la sensación que todo sucede a una velocidad cada vez más rápido, ¿no? Casi que en esa década hemos podido tener crisis financieras, inmobiliarias, sanitarias, bélicas, ¿no? Por solamente hablar del ámbito de las crisis. Hablamos del número de gobiernos o de investiduras, ya ni os cuento, ¿no? ¿Qué sucede con el arquitecto en una tesitura de ese tipo, ¿no? Donde de repente el tiempo se expande tantísimo en los proyectos y uno tiene que convertirse en una especie, tú decías antes, James, de DJ, ¿no? O de una especie de mediador o de sampleador que tiene que ser capaz de manejar situaciones tan diversas, con equipos políticos tan diferentes. Y a Carolina te traslado también la pregunta un poco desde el ámbito del arte contemporáneo, de la cultura, ¿no? ¿Qué sucede con la intermediación también de los agentes culturales, de los promotores culturales, de los políticos que deben tener esa obligación de promoción de la arquitectura y de la cultura? ¿Cómo se maneja cuando de repente la conversación se alarga tanto en el tiempo? ¿Quién quiera empezar? Sí. Venga, Ángela es la exacto. En este caso. ¿Se oye? Sí. Bueno, a lo mejor me ha tocado a mí por ser la más antigua en el tiempo, ¿no? De tu edificio. Con el edificio. También hay que explicar que en este caso concreto la duración del tiempo no ha sido algo derivado del propio proyecto, ni siquiera de la economía del proyecto. Un proyecto que se haya duplicado de presupuesto ni que haya tenido problemas de este tipo. No, los problemas en el tiempo no han sido
no han sido estos. Los problemas en el tiempo han sido derivados precisamente de ese carácter público y del vaivén de los tiempos políticos que van acompañando estos edificios y que han convertido la arquitectura como en una actividad casi política, ¿no?, de cara a las infraestructuras que se le presentan a los ciudadanos, a mi juicio absolutamente errónea, porque en el caso de la Biblioteca de Córdoba se tardó en iniciarse las obras, en licitarlas. Una vez que se iniciaron, pues hubo un parón. Claro, habían pasado ya una década, había entrado el código técnico, que era algo que ni siquiera existía durante el concurso. Hubo que modificar el proyecto por esta cuestión. Aparece un muro califal, que tampoco en el fondo tiene que ser tanto problema, es incorporarlo, ¿no?, y resolver con la Junta las cuestiones arqueológicas. Una necrópolis romana, no he puesto tampoco las imágenes de todos los esqueletos tumbados maravillosos, todos bien orientados en el solar, ¿no? No, estas cuestiones yo creo que siempre ralentizan una obra, pero lo verdaderamente importante es que la arquitectura, en este sentido, yo creo que a lo mejor James también lo puede, tú has tenido mucha suerte, me parece, con la Plaza de España, pero se utiliza como un arma que no se debería de ser utilizada, porque al final la arquitectura pública es una arquitectura que se paga por todos. El gobierno central, en nuestro caso, somos todos, autonómico también, y al final son arquitecturas que están o deben de estar al servicio de las personas, ¿no? En este caso, una institución antigua como es la Biblioteca de Córdoba, es una institución que ya existe, antigua, en un edificio que está en un estado calamitoso, con, ya he dicho, más de 200.000 libros ahora mismo metidos en cajas y con una ciudad que está esperando un equipamiento público. Entonces, yo creo que de la misma manera que hubo otros tiempos gloriosos en los que el arquitecto era el rey en estos vaivenes políticos con la presentación de grandes edificios y infraestructuras, pues ahora mismo deberíamos repensar la arquitectura como, ya lo hemos comentado muchas veces, como servicio público y dejarla al margen de estas cuestiones, ¿no? En nuestro caso es bastante lo contrario. O sea, nuestra obra, desde que ganamos el concurso, desde que se inició el concurso hasta que acabamos la obra, pasaron 6 años, que es el tiempo mínimo, absolutamente mínimo, para hacer esta obra. Pasaron 2 periodos electorales, 2 alcaldes, y creo que el arquitecto como actor político puede tener mucho que ver en que ciertos procesos se aceleren. La verdad es que tienen que darse una serie de circunstancias que en nuestro caso se dieron, pero también tiene que haber una convicción de que no se trata, y tú lo decías, Juanjo, no se trata solo de dibujar, sino se trata de impulsar y de convertir en realidad aquello en lo que se tiene fe. Nosotros ganamos el concurso en un enero del 2017 y entregamos el proyecto, que tenía más de 4.000 planos, en diciembre de 2017. No nos habían contratado. Hicimos toda esa inversión sin contrato y sin cobrar nada. Sabíamos que el periodo electoral se avecinaba y como si no estuviera licitada la obra con la empresa constructora contratada en el día de las elecciones, este proyecto no sería. Y nuestra tozudez, nuestra fe, conocer las estructuras municipales y la suerte hicieron que la obra se iniciara el mes de abril de 2019 y el mes de mayo cambió el alcalde. Si no se hubiera iniciado esa obra en ese día, no se hubiera hecho. Estamos absolutamente convencidos. Por lo tanto, sí, yo creo que la determinación como actores, más allá de pensar, en nuestro caso ha sido fundamental. Bueno, por lo del 17, porque para que os hagáis una idea... bueno, tengo este. Claro, tú puede que tengas este también, ¿no? Sí, me lo he cargado. Para que os hagáis una idea, el proyecto vuestro empieza en el 17, el proyecto y nosotros, el nuestro también, en realidad, pero viene de atrás. Claro. Viene no con nosotros, sino con los ingenieros que lo plantean en el año, pues eso, después del Prestige. Yo diferenciaría, para mí, 2 tipos de tiempo, ¿no? Está el tiempo de la administración, el tiempo en el que el proyecto va cambiando, el tiempo de las personas que gestionan el proyecto, ¿no? En el caso nuestro,
Lo que ha pasado es que habiendo un proyecto previo, entregado rápido, de una, digamos, ingeniería que hace ese primer estudio, se han dado cuenta con el tiempo de que había otros problemas que resolver y por lo tanto es necesario cambiar la perspectiva del proyecto. Es decir, por un lado hay ese tiempo de las personas que la llevan y luego otro, que entraremos si queréis más tarde, es el tiempo, que no sé si os pasa a vosotros, durante la ejecución de un proyecto, ¿no? En el que todavía nosotros necesitamos, y cada vez nos dejan hacerlo menos, cambiar cosas durante la ejecución de la obra. Y que a mí me parece un tema que es fundamental, porque la Administración hoy no admite esos cambios, ¿no? esos juegos que tenemos que resolver rápidamente porque nos hemos dado cuenta de que había cosas por el medio, ¿no? Yo creo que esos dos tiempos son fundamentales. En Portodosón ha pasado bastante, es decir, ha aparecido más verde, las escaleras que tenían unas orejas las hemos quitado. Es decir, el darse cuenta de que el proyecto necesitaba cambios creo que también es fundamental. El tema de un planeamiento, de partir de un planeamiento obsoleto, que tuvimos que corregir, digamos, no corregir el planeamiento, pero a través del proyecto, pues marcar un poco la estrategia a seguir, ¿no? Porque el proyecto que estaba planteado inicialmente en el 2009 era desde una lógica de infraestructura ingenieril totalmente, no tenía en cuenta para nada esa estructura urbana y eso, claro, eso como dije antes, viene el planeamiento obsoleto que no tuvo en cuenta esa fachada, digamos, esta fachada marítima metida dentro del plan especial del puerto, ¿no? Y después que yo creo que esas transformaciones urbanas, que claro, nosotros ahora lo vemos también con perspectiva, claro, 10 años, muchísimo, pero es que antes la Plaza del Obradoiro, ¿cuántos cientos de años tardó en hacerse? Y yo creo que el tiempo, como no sé que lo comentabas tú, que es un material más, ¿no? Nuestro, de la construcción, de cómo se van transformando los espacios a lo largo del tiempo, ¿no? Nuestras acciones no dejan de ser como, yo si me lo comparo como un eslabón, una cadera, ¿no? Que nosotros somos uno más, ¿no? Y tenemos que dar continuidad a esa transformación del espacio urbano a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno. Bueno, solo para decir una cosa. Yo creo que el proceso del Museo Munch es muy singular y muy especial. Es decir, es muy difícil extrapolar esto a otros proyectos de nuestro estudio o de estudios de proyectos de nuestros compañeros, de proyectos públicos. Yo creo que la sociedad noruega tiene como un altísimo interés en la arquitectura. Es una sociedad democrática en el sentido de la palabra. Ahí todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo quería ser escuchado y se expresa. Y ahí hay en la televisión hay programas sobre la arquitectura. Y creo que esto en los grandes, y hay que reconocer que este museo es para el artista más importante de la historia de ese país. Entonces, no quiero glorificar ahora ese proceso que, por supuesto, para nosotros ha sido muy duro también en momentos, y no había momentos de incertidumbre total y no sabíamos qué va a pasar con el proyecto. Pero también teníamos como la confianza en nuestro cliente y la confianza en nuestro propio proyecto, que si podríamos, a través de una serie de conversaciones, ahí nos instalamos, organizamos mesas redondas, hicimos una exposición, nos expusimos a la sociedad para discutir el proyecto. Y siempre confiamos que el proyecto es demasiado bueno para no construirlo. Y este proceso duró bastante y culminó, y eso es una cosa, creo que es muy difícil de entender desde aquí, desde donde estamos ahora, pero el proceso de negociación con la ciudadanía culminó en un evento, en una manifestación de antorchas que llevaban como 500 personas desde el solar del futuro museo hasta el ayuntamiento. Fueron a pedir que se construya el edificio,
Y eso era una mezcla de... Si no quemaban el ayuntamiento, entiendo, ¿no? Algo así. Y no sabíamos nada de ese evento. Es decir, cuando nos mandaron las fotos de los amigos arquitectos ahí, porque había como representantes del mundo del arte, representantes de, por supuesto, arquitectos, políticos, pero gente también normal. Y cuando nos mandaron fotos, os tenéis que imaginar, durante más que 2 años había un proceso con un ritmo intensísimo de artículos en la prensa, la televisión, entrevistas, y siempre nosotros dimos la cara en esa discusión, ¿no? Y de repente vimos las fotos de esta manifestación y dijimos, ¡buah! Ahora pues el proyecto se va, porque están en contra, ahora están manifestando no sé qué, y fue lo contrario. Y a partir de ese momento el proyecto de repente pues cambió la opinión pública y con ello también la opinión de los políticos y al final conseguimos empezar con la construcción. Ese proceso largo, en el caso del MUNC, no sé, también nos ha ayudado. Nosotros en la oficina, por supuesto, no solo a lo largo de 13 años, no solo hemos hecho el MUNC, volverías loco si fuera así, ¿no? Pero hemos podido, para decir algo bueno también, hemos podido realizar varios proyectos, edificios culturales, otro museo, otras galerías, exposiciones, diseño para exposiciones, y había como un bonito... el MUNC siempre estaba ahí y a través de otros proyectos que tenían otro ritmo, pues lo utilizamos para hacer pequeños experimentos que luego llevamos al MUNC, ¿no? Por ejemplo, aprendimos muchísimo sobre la manera de exponer arte, de cómo tratar, digamos, espacios de arte, equiparlos y cómo ser flexible, digamos, como arquitecto con una idea de arquitectura frente a un público y unos comisarios que tienen pues su punto de vista también. Muy bien. Carolina, ¿tú quieres aportar algo desde ¿sí? el micrófono? Vale. Pues, a ver, en el caso de la galería, nosotros no tenemos tanta presión en el sentido, o sea, en cuanto al tiempo, a la hora de realizar los proyectos, tenemos bastante autonomía y somos bastante libres para poder hacer los proyectos que queremos en unos plazos más o menos razonables, ¿no? Pero es verdad que si extrapolas lo que es la idea de galería y el proyecto de galería a un largo plazo, sí hay un tiempo, evidentemente, ¿no? Desde que empiezas a concebir la idea de tener una galería de arte y empiezas a trabajar con una serie de artistas que tienes que ir apoyando en su proceso creativo a lo largo de su carrera, con lo que vas haciendo, se produce un acompañamiento, eso sí, ahí sí hay un largo plazo, pues que sí, que tienes que ser paciente y confiar en que en el trabajo lo vas haciendo bien y confiar en que, bueno, en que se va a ir reconociendo. Eso sí es bastante lento, ¿no? Y en relación a las instituciones, no tenemos una dependencia directa porque somos gestores, una empresa privada que trabajamos con nuestros propios recursos, pero es verdad que las instituciones, las políticas culturales de la ciudad sí están sometidas a esos vaivenes políticos y a esos cambios políticos, ¿no? Y sí que se producen muchos tiempos muertos y que están también muy al amparo de muchas veces de caprichos del político de turno que está en ese momento, ¿no? Y que sí que producen al final una ralentización y afecta a lo que es la comunidad artística realmente de la zona, ¿no? Y bueno, al contexto, a la formación o no de un tejido y evidentemente pues a que una galería como la nuestra pues necesitemos tener que salir fuera continuamente porque en una ciudad como esta pues es muy difícil poder desarrollar tu carrera profesional y poder tener siempre un impulso, ¿no? Entonces no hay realmente un apoyo estable y continuado en el tiempo y un compromiso, ¿no? Incluso cambiando dentro de partidos políticos iguales, cambian simplemente las personas y cambian las políticas, ¿no? Entonces ahí sí nos afecta, desde luego.
problema compartido, ¿no? Bueno, bien. Yo quisiera desde aquí, aprovechando esta conversación, hacer una defensa férrea del espacio público, entendido no solamente como un asunto necesariamente urbano, ¿no? Algunas de las intervenciones que están aquí son claro ejemplo de esta condición, quizás de una lectura más clásica del espacio público, de lo que la ciudadanía entendería como el espacio público, sino comprendiendo también que aquellos equipamientos que funcionan como la infraestructura de lo público, museos, bibliotecas, son también una suerte de espacio público acondicionados, si queréis, encapsulados, protegidos por la arquitectura, pero que participan de esa condición abierta del espacio público urbano también, ¿no? Bueno, se da esa paradoja de que precisamente un espacio que es intangible, porque no se reconoce como una forma arquitectónica, a diferencia de los edificios, para mí es el primero de los patrimonios de una ciudad, ¿no? Precisamente la relación de vacíos y llenos, la posibilidad que otorga una ciudad en su gen más íntimo, de ofrecer una forma de vida, una forma de relación entre sus ciudadanos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de aquellos grabados de Piranesi, de la Roma, ¿no? Aquellos grabados tan meticulosos que reconoce cada una de las molduras, de las formas de Roma, y los coetáneos también de Giambattista Noli cuando hace aquel célebre plano de Roma, ¿no? Y en realidad el que se ha preservado con los siglos es más el de Noli, no el que está preocupado por la forma, sino que el que está preocupado por el vacío, ¿no? Esa condición paradójica de que el vacío, lo que parece más frágil, se convierte en el primer patrimonio de las ciudades, ¿no? Y me pregunto entonces, ¿cuáles son las fuerzas que hoy día determinan un poco la presión sobre ese espacio público, sobre ese patrimonio que supone el espacio público, ¿no? Hablo también un poco de quizá los dos términos en torno a los que oscila hoy día el diseño de lo público. Uno sería lo cotidiano, no hace falta más que atender a la mayoría de vuestras intervenciones para comprender que hay una vocación por entender el lugar donde estáis, la historia que está detrás de ellos, las trazas que en el fondo se traslucen en cada una de vuestras intervenciones, y el acontecimiento, que sería como el otro extremo, ¿no? La ciudad pensada no solo para el día a día, sino para un lugar que acoge todo tipo de eventos que pueden ser de lo más variado, ¿no? Y que quizás están más presentes que nunca en la ciudad contemporánea, donde lo cotidiano parece que está dejando un poco la partida, o está perdiendo la partida frente al gran evento que ocupa, no quiero ser tendencioso y voy a decir hipoteca el espacio público, pero sí podríamos decir que lo condiciona, ¿no? Os pregunto entonces, ¿hasta qué punto eso está presente en vuestros diseños, ¿no? En vuestro entendimiento de lo público? Porque incluso en el museo tú has hablado como la pretensión de que el museo fuera un lugar de encuentro que va más allá de la visita eventual, ¿no? Sino que fuera una cosa repetida, que en el efecto funcionara más como una plaza que como el edificio eventual, ¿no? Y en la biblioteca yo creo que esa vocación de encontrarse y fundirse con el parque también tiene algo de eso, ¿no? Y toda la planta ligada a la lectura de los niños, ¿no? Es decir, ¿cuánto está presente en vuestros planteamientos lo diario, lo cotidiano, como el sentido del espacio público como elemento que cohesiona a la ciudadanía, frente a este evento un tanto depredador en la ciudad contemporánea turistificada, hipercomercializada, donde las prácticas comerciales pueden ser tan agresivas y tan depredadoras del espacio público, ¿no? Ángela, todo el mundo te mira como decana de los edificios que más tiempo se han llevado construyendo. Bueno, aquí yo creo que has planteado varias cuestiones que también son algunas absolutamente personales, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros comulgamos absolutamente con los criterios del plano de Noli, con los criterios de que los espacios vacíos entre los edificios son espacios públicos, que se grafían igual que los interiores de los edificios públicos, porque también son espacios públicos. O sea, los espacios abiertos son las habitaciones de la ciudad, las paredes son los edificios que se construyen, lo único que no tienen techo y están a cielo abierto. Es una visión, yo creo, que se confronta absolutamente con el pensar la arquitectura como un artefacto que se implanta en un sitio, como un artefacto aislado que se coloca, se construye de una manera autónoma y tal vez autista. A nosotros nos interesa más el conjunto de piezas, que dialogan entre sí y que quedan inmersas dentro de una amalgama general que incluye los espacios abiertos, los espacios entre edificios, etc. Yo pienso que es una visión más enriquecedora, ¿no? de la arquitectura, y que le confiere a la arquitectura un valor mayor que la pieza autónoma sin más, ¿no?
dentro de esta manera de pensar la arquitectura, pues entra, en el caso de la biblioteca, evidentemente, el pensar desde el principio que el edificio debía de ser una pieza más en el conjunto de arquitecturas, de soterramientos de vías del ferrocarril, del parque, de los árboles, que debía de ser una pieza más y no tan solo un artefacto implantado que resolviera de una manera perfecta como fuera, ¿no?, el programa de una biblioteca pública. Yo creo que eso es algo que enriquece absolutamente a la arquitectura y que hace que la mirada también del arquitecto sea una mirada más amplia en este sentido y que luego enriquece evidentemente al propio edificio. En el caso de la biblioteca tampoco había que ser un lince para ir allí y ver que la gente leía sentada en los bancos del Jardín de los Patos y que incluso había una pequeña biblioteca muy hermosa de principios del siglo XX, que era la Biblioteca Séneca, con unos bancos circulares que todavía quedan allí, que era una biblioteca en la cual se tomaban los libros prestados y luego todavía se dejaban y la gente leía al aire libre y a la sombra de los árboles. Esto sucede en muchas otras ciudades, por ejemplo en Berlín. Hay puntos donde la gente deja libros, coge libros, se lee también en espacios abiertos. Bueno, yo creo que la lectura sigue manteniéndose a pesar de las nuevas formas también de lectura digital y sigue siendo algo que es agradable, ¿no?, de ser efectuado al aire libre, ¿no?, y de extender pues, esos dedos de los edificios públicos pues, también al exterior y más aún si es en un jardín. Pero me preocupa esto que cuenta Ángela, lo que más me preocupa es que eso lo tenemos claro, ¿sabes? Los arquitectos normalmente manejamos esos conceptos, ¿no? algunos. Eso también es verdad, sí, algunos más que otros, pero eso que tenemos más o menos claro, ¿no? A mí lo que me preocupa cuando intervengo en un espacio público es la receptividad, ¿no?, lo que el usuario cotidiano que tú decías, ¿no?, va a interpretar. Y no hay también, así como hay arquitectos que lo entienden, hay mucha gente de la calle que no lo entiende y que no lo va a usar. Y a nosotros, bueno, nos ha pasado un montón de veces. Es decir, es lo que decía antes de los anzuelos, ¿no? Es decir, tú vas soltando pequeñas ideas y algunas se reciben y otras no. Y lo que más me duele es cuando las que tenías tan claras no las asumo, ¿no? Por ejemplo, Ortodosón. A ver, les hemos separado la vía 20 metros de las fachadas para que los paisanos que tienen locales comerciales lo ocupen. Claro, pero el que tenía una caseta cerrada como tal ha demandado la caseta otra vez cerrada. O sea, no ha interpretado que eso era un espacio para todos y que se trataba de que la forma de comerciar debía ser más abierta y diferente, ¿sabes? Los aparcamientos. ¿Cuántos aparcamientos hemos dicho? Carga, descarga, el aparcamiento temporal, nada, o sea, nada. Entonces, eso yo creo que es la desgracia que tiene algunas veces la arquitectura, que no acertamos, ¿no? O no es que no acertemos, acertamos en el planteamiento de idea y de proyecto, pero la respuesta es complicada. Influye la cultura y, efectivamente, la cultura que tenemos hoy pues tiene también unos mercados, tiene una forma de verse y hay el ser capaces de cambiar eso. Las entradas al mar, sin embargo, hemos acertado. ¿Por qué? Porque es evidente, es tan necesario y evidente y entonces ahí entiendo que sí. El mirador, lo mismo. Es decir, yo creo que esa es la problemática. Llegar a un proyecto redondo, que es lo que todos buscamos y ansiamos, es complicado. Pero también es verdad que hay que dejar, en espacio público no está mal que haya ciertas cosas que queden abiertas, ¿no? Yo creo que también es interesante. Bueno, un poco por ahí va. Los cambios radicales cuesta. Estas intervenciones al final también es una forma de... Tendrán que reeducarse, digamos, por decirlo de alguna manera. Esas personas, evidentemente, usaron el coche toda su vida, tienen el coche... Y eso, pues, cuesta erradicarlo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, seguramente, pues, se irán adaptando y irán asumiendo que mejora, además, su vida y la vida de sus vecinos. Y yo creo que no se puede pedir
también al ciudadano, de repente, que asuma todo lo que Bueno, planteamos. que yo creo que son proyectos de constatación también a medio plazo, ¿no? Es decir, que no podemos pretender. Mientras hablaba, Juan recordaba todas estas discusiones míticas entre Jane Jacobs y Robert Moses, ¿no? Como entre la vida de la ciudad contra el planeamiento, entendido como una cosa rígida que intenta Claro. imponer. Y eso parece que todavía no lo hemos superado del todo, ¿no? Que todavía hay como cierta No, pretensión. y se están produciendo además cambios muy radicales. En estos 10 últimos años el concepto del espacio público ha cambiado radicalmente en todas las ciudades del mundo. Y los ciudadanos pues tienen que asumirlo poco a poco, ¿sabes? Eso está claro. Y sobre todo en pueblos tan pequeñitos y con una cultura tan arraigada como es Portodosón. Pero bueno, yo creo que fue un buen ejercicio. Yo creo que lo van a conseguir, a adaptarse, digamos, a la nueva situación, ¿no? A no utilizar tanto el coche, utilizar eso, el espacio público para disfrutarlo, claro, para las personas. Y en el caso del proyecto de Plaza de España, que además inicia un proceso como pretendidamente democrático, incluso tú insistías que con formas democráticas, urnas y papeletas, que ni siquiera fue una votación digital, ¿no? Sino que había como la verdadera vocación de subrayar que iba a ser una cosa participada. ¿Hubo momentos de encuentro, de confrontación con la ciudadanía donde...? Bueno, la verdad es que eso fue una locura, porque nosotros nunca nos habíamos enfrentado a una campaña electoral, ¿no?, de ese tipo, porque fue un proceso, una primera criba de 70 a 80, pasamos, me parece, 5, y entonces ahí se eligió, un jurado eligió a 2 y se fue a votación popular directa. Entre los dos, ¿no? Entre dos. La criba de 80 fue también expuesta públicamente a todos los que tenían más de 16 años y vivían en Madrid para que votasen ya desde el primer momento el proyecto que más les gustaba. Y bueno, pues la verdad, tiene sus lados negativos. Yo creo que cualquiera de nosotros va a estar de acuerdo en que un proyecto, además como de Plaza de España más, todavía súper complejo, con tráfico, infraestructuras, bueno, historia, es imposible. Es como si nos dicen a nosotros que digamos cómo se va a operar a un señor. Dicen, pues no sé, no tengo ni idea. Y es demasiado complejo. Ahora, hay cosas que sí puede decidir la ciudadanía. Puede decidir si quiere más coches o no quiere más coches. Puede decidir si quiere más espacio público, más verde o menos verde. O sea, hay cosas que sí puede decidir. Y eso estaba más o menos dicho en un proceso participativo que hubo previo al concurso, donde hubo hay unos barrios populares alrededor y realmente veías claramente las demandas que había ahí. Y entonces eso fue una clave, yo creo, de lo que entendíamos. O sea, que no llegabas a un lugar. Es una información muy valiosa para un arquitecto, porque si no llegas a un lugar te encuentras con el hecho físico, Sí, pero no con la demanda social. te escapan otras cuestiones. Y creo que ese proceso es muy... Si hubiera seguido el proceso participativo durante, como entiendo en Noruega, que es lo que hacen en otros sitios, lo que pasa es que otra vez vamos al plazo, el plazo hubiera sido inviable y aquí la restricción de las elecciones es una cuestión... Pero bueno, hubo cosas muy bonitas. Una de las cosas más extrañas que nos pasó es que todo el mundo nos dijo que los que iban a votar iban a ser los chicos jóvenes menos de 25 años, se podía votar en papeleta o por internet. Y el ayuntamiento envió 3 millones de papeletas a todos los vecinos. Y bueno, tratamos de difundir. Pero Bueno, no podíamos, o sea, eran anónimos los dos finalistas. Claro. Y teníamos prohibidísimo poder hacer algún tipo de campaña. Sí. No podíamos. Fue bastante angustioso. Bueno, pero la cuestión es que todo el mundo dijo, nada, esto es una cosa mediática, votan los de 25 años para abajo y olvídate de los demás, la gente le da igual. Bueno, pues los que votaron realmente fueron los mayores de 65. Y votaron con papeleta. O sea, a la gente le llegó el sobre del ayuntamiento y no lo tiró a la basura, sino que dijo, bueno, algo me dice el alcalde. Y la gente quería votar y votaron 200.000 personas, lo cual nos pareció, o sea, que 200.000 vecinos hicieron el esfuerzo de votarnos. Bueno, fue una satisfacción realmente enorme porque no tenemos esta sensación de que lo que haces
pueda haber tanta gente que le pueda interesar, ¿no? Sí, sí que es interesante también lo que tú has dicho, Juanjo, de esta apropiación del espacio público para lo singular, a veces lo comercial, a veces el gran evento, ¿no? En Plaza de España tenemos muchas presiones porque el proyecto tiene dos partes. Tiene una parte donde están los árboles, donde están las conexiones, donde están los caminos fáciles que usan los vecinos, los niños van a jugar a los juegos, los que viven allí, los paseantes. Y luego hay pues, un espacio que hemos dejado intencionadamente libre, equipado. El suelo tiene sus arquetas donde puedes conectar la luz, el agua, donde se pueden montar stands, vinculado a la Gran Vía y a lo urbano. La Gran Vía es la gran calle comercial de Madrid, ¿no? Claro, el efecto que nosotros planteamos en el concurso es que sea un espacio para que una asociación de vecinos o el Día del Orgullo o, bueno, al final hay un componente comercial en que un negociante va a vender, hay un mercadito y va a la Junta de Distrito y se lo conceden y a veces se desenfoca este aspecto tan colectivo que nosotros queríamos, ¿no? Creo que en la Plaza de España conviven ambas cosas, lo cotidiano, lo verdaderamente cotidiano y lo que hace capaces eventos, que tiene que ver con la ciudad más metropolitana y que a veces raya en lo vamos a decir, espurio. De alguna manera. Sí. Interesante esa cuestión, ¿no? No sé si queréis aportar algo más o quizás desde el público puede haber alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer. A ver, bueno, yo creo que lo que estabas apuntando es algo que, bueno, que compartís todos los proyectos, ¿no? Esta idea del espacio público, que me parece, bueno, pues que me parece muy interesante, ¿no? Por el hecho de poder darle su espacio a la ciudadanía, que se haga y que haga su vida, que pueda participar con su vida cotidiana, ¿no? Algo que antes era bastante olvidado desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Yo creo que a partir ya del siglo XXI, pues los arquitectos habéis empezado a enfrentar a ciertos problemas que son, bueno, como puede ser el cambio climático, los problemas sociales, la crisis económica, ¿no? Y el capitalismo que es tan duro, ¿no? Y que hace también que la gente al final, bueno, que los proyectos vayan por ese camino sin dejar espacio a la ciudadanía, ¿no? Pero en vuestros proyectos vosotros, al incorporar al ciudadano en su vida diaria, en su rutina, ¿no? Que a veces la idea de la rutina también parece como negativa, ¿no? O algo aburrido, ¿no? Estáis también contribuyendo a esa desalinización de la sociedad, ¿no? Porque se siente ya partícipe de tomar decisiones por el hecho de ir a un sitio, de tumbarse en el césped, de coger un libro, de pasear por un sitio o por otro, de asomarse a un mirador, apropiarse de ese espacio o de ver la decisión, ¿no? De poder estar participando, ¿no? Entonces, lo que pasa que también veo que hay hay un poco de peligro a lo mejor, no sé cómo lo veis vosotros, porque puede parecer en algunas veces como algo, como si fuera una moda, ¿no? En la arquitectura, el hecho de lo participativo y ser aprovechado de alguna manera por ciertos movimientos políticos que quieran apropiarse de eso a través de sus discursos. No sé si en algunos casos lo podéis ver claro o no, el hecho de someter a votación, pues es una utopía o no. En la construcción del espacio público es fundamental la participación, ¿no? De todos los agentes, ¿no? Yo no creo en las votaciones, eso no, de hecho nosotros ganamos ahí un concurso también con votación, votaban los ciudadanos, tal, pero después nos vino la crítica porque los ciudadanos habían votado otra cosa, o sea que, claro, es absurdo. En cambio creo en los procesos de generación, de a ver dónde están los problemas, qué quiere la ciudadanía y empezar a valorar lo que realmente se quiere para poder después coger un camino seguro, que nunca es seguro porque te puedes equivocar igual, ¿eh? Y yo creo que ese es el tema, ¿eh? Tienen que estar los ciudadanos, crear como, no sé, mesas de trabajo con la ciudadanía, con los agentes y tratar de desentrañar un poco lo que quiere la gente, ¿no? Ángela, ¿tú ibas a intervenir?
A mí es que me gustaría comentar otra cuestión de proyectos que han sido presentados hoy por la tarde, pero a lo mejor ahora hago yo de preguntadora, ¿no? Es la voluntad que yo veo en estos proyectos de incorporar la naturaleza a la arquitectura, ¿no? En el caso vuestro está bien claro, es incorporar pues, la vista de la ría, que antes estaba absolutamente rota, ¿no? de la ciudad a la ría. Bueno, en el caso de Plaza España no digamos. En el caso de Plaza España aquello era un enjambre de pasos subterráneos y elevados y de coches que quien lo conociera entonces y lo conoce ahora, yo que vivo allí, es algo absolutamente diferente. Es introducir otra vez la naturaleza dentro de la ciudad, y mismo has explicado cómo incluso la población de pequeños animales, de insectos, la fauna también, o sea, es el traer la naturaleza a la ciudad. En el caso del museo, el nadador, los nadadores tirándose en el agua, el utilizar el borde del agua, que debe estar congelada además, ¿no? Pero aprovechar la visión también del mar y el incorporar esa naturaleza congelada en ese momento, pero incorporarla también, parece que el edificio se asoma también a buscar esa naturaleza. Nosotros, buscar las copas de los árboles es evidente, ¿no? Entonces, yo lo que veo también es que ahora mismo hay en estos edificios y en otros un deseo y una voluntad de recuperar la naturaleza, de volver a traer la naturaleza a la arquitectura y de utilizar la arquitectura como una herramienta para volvernos a llevar esa naturaleza de la que todos hemos venido, ¿no? Y que también nos proporciona bienestar y nos proporciona paz, ¿no? Yo creo que es algo en común, entonces a lo mejor ahora nos dices lo fría que estaba el agua No, quería antes volver a la cuestión, antes de hablar de la naturaleza, la cuestión de los edificios públicos, más que nada como sitios de encuentro. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido durante la pandemia es que nuestros edificios públicos son tremendamente importantes para encontrarnos y para negociar nuestro futuro, ¿no? Entonces, eso es una condición que nos habían cortado en un momento y nos dimos cuenta que cómo de importante es esa conversación, ese encuentro con el otro, y que puede ser ese encuentro con el otro, puede ser con personas muy, muy diferentes. Y en ese sentido creo que la importancia de los museos o de cualquier edificio público que tiene esa ambición, pues es casi una obligación, digamos, de la arquitectura contestar a esto, ¿no? En nuestro caso, nosotros siempre entendimos y diseñamos el vestíbulo y la planta baja del museo como una plaza cubierta, es decir, entrar ahí y tener una serie de programas que son sin pagar, que son totalmente públicos y que sirven para ofrecer como ese encuentro con el otro, donde se pueden pues, tener como esa negociación o esa discusión, ¿no? con otra gente. En un momento incluso nosotros dibujamos, se había mencionado el plano Noli, hicimos un dibujo de todos los edificios públicos, la ópera, la biblioteca Dijkman, todo lo que está alrededor, con su planta baja. Y vimos que prácticamente se puede ir cubierto, porque en el clima noruego esto es muy importante, se puede ir las plazas eran interiores y se podría ir en una ruta de edificio público a edificio público, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, la cuestión de la naturaleza que menciona Ángela creo que es tremendamente importante. Y es algo que ocurre o que debe ocurrir, esa conversación debe ocurrir en todos los proyectos que hacemos. En nuestro caso, lo que hicimos, os habéis dado cuenta, digamos, comparando el museo vertical con el museo horizontal, en que tú vas de sala de exposición a sala de exposición en un recorrido más o menos largo hasta encontrarte otra vez con la fachada. En el caso del Museo Munch,
pues hay una conversación constante entre la colección de Edvard Munch. Tú tienes una planta de 1000 metros cuadrados, que es la planta perfecta para montar una exposición completa, en un recorrido, y después de visitar esa planta, pues tú siempre sales a la fachada, siempre sales a la luz natural, y tienes como cuando tú subes de galería a galería en el museo, pues el panorama se abre y prácticamente empiezas en los orígenes, porque donde está el museo construido es el origen de la ciudad, y vas descubriendo, digamos, hasta llegar arriba, el futuro, ¿no? El perímetro, el fiordo, el perímetro de la ciudad, la extensión de la ciudad y toda la naturaleza que representa digamos, el contexto natural de la ciudad de Oslo, ¿no? Y por otro lado, pues lo que ya trataba de decir, ¿no? El museo con su huella compacta deja una gran playa. Esa foto no he muestro en la presentación, pero deja una gran plaza abierta, una plaza entre el museo y la ópera, donde la gente pues puede tener su contacto con el agua, puede patinar en invierno, que ahora se está acercando, o en verano tumbarse en el fiordo, ¿no? Y volver a tener como esa experiencia directa con la naturaleza. Muy bien. Bueno, cuando alguien quiera intervenir, por favor que levante la mano, que nos interrumpa. Estaré encantado de darle voz. Mira, la última pregunta que yo tenía planteada, o reflexión si queréis, que empieza a mirar a medio plazo, empieza a preguntarse qué será del espacio público, entendido con esta flexibilidad que hemos dicho antes, ¿no? Lo cubierto, lo descubierto, eso nos da bastante igual. Tiene que ver con hacia dónde se dirige el espacio público en el futuro, y tiene que ver también con lo que ya ha anticipado de alguna manera Ángela a través de la relación con la naturaleza, ¿no? Y es el entendimiento que los espacios públicos seguramente sean en el futuro gestores del clima de las ciudades. Es decir, no serán solamente un asunto donde la naturaleza se pueda incorporar de una manera contemplativa, agradable sin duda, que mejora nuestras ciudades, sino que además va a ser un elemento sin duda necesario para que, bueno, para que las circunstancias urbanas sean habitables en condiciones ambientales razonables. Me gustaría saber si en estos procesos tan largos que habéis vivido, por no decir sufrido todos vosotros, habéis constatado en efecto como un viraje en las peticiones sociales, políticas también, en vuestra propia sensibilidad, que pueda haber ido corrigiendo el rumbo hacia esas nuevas estrategias que entienden el espacio público ya no solo como un acontecimiento social, donde nos encontramos, donde participamos, sino el espacio público también como un mediador con el clima, ¿no? Como un elemento que, por ejemplo, en el caso de Córdoba existe esta cosa tan bonita que desde el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de los 80 los suelos tienen que ser permeables, mucho antes de que se hablara de esto, ¿no? Por una tradición que tiene que ver con el chino cordobés del que tú has hablado, ¿no? Los suelos tienen que filtrar, no se pueden construir sótanos, se entiende el espacio público como un elemento de mediador también con el clima, ¿no? ¿Habéis percibido en este tiempo de cambio, en este tiempo en el que habéis trabajado estos cambios, esta reorientación del sentido del espacio público? ¿Contesto yo? Nosotros, como la idea de alguna forma se anticipaba a la idea de incorporar el arbolado, el bajar, en el proyecto estaba. Lo que sí, yo creo, no sé, Fernando, ¿tú qué piensas? Sí que hemos notado un cambio en la administración. La administración antes era muy escéptica y los ingenieros de caminos, digamos, de la vieja guardia, carreteros que hacen túneles, no creen en lo permeable por muchas razones, entre otras porque se les hunden las cosas cuando permean, porque meten el agua y entonces los adoquines se empiezan a mover y tienen más problemas que si lo impermeabilizan y ya está, ¿no? Pero los ingenieros jóvenes sí que están totalmente abiertos y promueven ese tipo de iniciativas y se produce una especie de conflicto, porque suelen actuar como reinos de taifas, donde puede ir una corriente a otra y unos te piden que trabajes en ese sentido claramente y bueno, la administración es un conglomerado tan grande donde tienes las dos caras de la moneda, gente que te pide que
todo sea sostenible y que todo sea permeable, y al mismo tiempo gente como la gente de Confederación Hidrográfica que te va a decir que no quiere que hagas nada, ¿no? Entonces, pero sí que hay un cambio ahí. Hay un pequeño cambio y yo creo que los proyectos suelen ir un poquito por delante en este caso. Sí lo hay, claramente, y cuento una experiencia que no tiene nada que ver con lo de hoy. Nosotros acabamos de ganar un concurso en Madrid sobre unas enormes losas de hormigón que cubren las vías del tren y había que hacer un parque. Nosotros tenemos experiencia en hacer parques sobre estructuras y, bueno, y hemos ganado el concurso porque el parque realmente es un mediador ambiental. Después de analizar con unos programas bastante avanzados, movimientos de viento, soleamiento, cambios por la exposición de árboles, influencia del arbolado, de la fijación de carbono, etcétera, etcétera. Y hemos ganado el premio porque en el centro del parque hay un artefacto que se dedica exclusivamente a mejorar la temperatura durante el verano y era un concurso privado de un promotor que podría ser muy clásico, muy antiguo, un banco, y de repente hemos ganado el concurso. Yo creo que sí que hay un cambio de paradigma, permeabilidad, limpieza del aire, la ciudad de la salud, la vegetación como mediador y como generador de temperaturas más agradables. Yo creo que sí que es un presente ya, no diría que es el futuro. En el caso de los ingenieros, pues pasa eso, que antes no había forma de poner nada verde y ahora sí. El problema es que a veces nos lo piden como diseño, ¿no? Como un diseño de lo verde, incorporarlo, cuantificarlo y nada más como problema ambiental, pues sí, que siempre está bien, ¿no? Pero corremos el riesgo también de convertirnos en una especie de decoración de lo verde, que a mí me tiene también como preocupado, ¿no? Ese doble enfoque del cómo, por un lado, vale, despavimentar, ¿no? Vamos a hacer la acción de despavimentemos y dejemos, ¿no?, la que entra en la naturaleza, o crear una nueva naturaleza en el interior de la ciudad, ¿no? Pero quizá lo interesante también es cómo la naturaleza entra en la propia ciudad y cómo la podemos incorporar sin llegar a turistificarla como tal, ¿no? Es decir, el rol ambiental frente al rol de la ocupación también indiscriminada de un espacio verde que igual deja de serlo como tal, ¿no? Pero no sé, ese juego entre el respeto y la acción, me parece que con la naturaleza la tenemos que todavía... Hay mucho juego, pero sí es verdad que desde la Administración se ha incorporado, vamos. Sí, no, de hecho, ya algunos concellos pequeños en Galicia ya incorporan estas medidas, en concreto Lugo, Orense, pues ya vienen con tu manual, y no sobre todo de pintar de verde y de meter verde en la ciudad, sino la gestión del agua. El agua, ¿a dónde va? A ellos les causa un problema tremendo de llevar toda esa agua de superficie pues, a las depuradoras. Ese es un tema como ambiental importante, ¿sabes? Y yo creo que eso ya va... Y nosotros mismos ya incorporamos ya a los proyectos ya de inicio, antes que no éramos tan sensibles a estos temas, pues evidentemente, y ahora, claro, ya parten de esa base, ¿no? De trabajar con esos elementos, claro. Eso es fundamental, ¿no? Muy bien. Ahí, María. El micrófono. Sí, es que si no, no lo escuchan. Y cuidado, Juan. Gracias, Gloria. Bueno, llama la atención cuando todos aludís como a los ingenieros. Sí, los ingenieros ya nos dejan, ¿no? Los ingenieros ya, ¿sabes cómo parece? ¿No creéis que en esto del espacio público quizás que a nosotros nos falta algo de formación, ¿no? Cuando sales de España, en cualquier proyecto de este tipo, los arquitectos también son paisajistas y se tienen que incorporar al proyecto. Muchos de estos proyectos pequeños, el concepto de paisaje se incorpora desde el amateurismo de un arquitecto que realmente está formado en hacer edificios y con buena voluntad diseña espacios públicos pensando que es lo mejor. No sé, os pregunto si os encontré alguna vez con esa falta de formación en temas específicos del paisaje, en esta gestión del medio ambiente a través de los proyectos públicos. Yo creo que sí, yo creo que el espacio público al final tenemos que intervenir todos, ¿no? Ingenieros, arquitectos y cada uno que aporte lo que hay que aportar. Yo que me dedico también a hacer trabajos de planeamiento, de paisaje,
pues la visión del paisaje es muy diferente de un arquitecto, un ingeniero, un biólogo, pero el paisaje yo creo que es todo, es la visión conjunta de esos profesionales, ¿no? Y yo creo que en el espacio público es fundamental actuar y de la mano de los ingenieros, evidentemente, ¿no? Eso yo lo veo así, ¿no? Estos proyectos, bueno, hay dos magníficos ejemplos de arquitectura que hemos visto hoy, donde hay otros aspectos de los que no se ha hablado, pero la luz, la atmósfera interior del edificio, que parece que son de grandísimo valor y que hoy no se habla mucho de ellos, debería haberse hablado quizá. Pero en los proyectos que hacemos de esta escala no somos solos. Claro. Es como decía Jan, o sea, aquí somos editores, somos como ni siquiera directores de orquesta, estamos haciendo el montaje de la película. Tenemos la suerte de que tenemos la visión global, pero sin paisajistas, biólogos, botánicos, sin ingenieros. Todos los ingenieros que tenemos en los departamentos municipales son ingenieros y hay que convencerles. Sin toda esta cosa interdisciplinar no podríamos hacer absolutamente nada. A ver, en relación a lo que comentabas de la formación, yo creo que la formación del arquitecto tiene una base fundamental que es el análisis que hace constantemente, o creo que tiene que hacer en su formación, sobre cómo siente el espacio, cómo siente su propio cuerpo en relación a su entorno. Esa análisis casi psicológico sobre si me gusta algo o no me gusta algo y me siento bien y entonces puedo reproducir esta situación para que otras personas la disfruten, puede estar dentro de un edificio o fuera de él. El detalle de cómo se agarra un adoquín no es tan importante. No es tan importante y creo que está bien tener la técnica, la adquieres, pero es muy, en el espacio público, en muchos casos en España ha habido una falta de personas que tuvieran esa sensibilidad y lo ves en cualquier construcción de ingeniería, la mayoría de los años 60 en adelante, que han sido totalmente opacos o no han mirado a su entorno, no han mirado a lo que pasaba a una persona que andaba por allí. Simplemente es un puente o una infraestructura que es demasiado potente para ese lugar, cosa que yo creo un arquitecto hubiera medido las escalas, un arquitecto bueno, ¿no? Yo creo que el arquitecto es fundamental en el espacio público, pero no solamente creo eso, sino que creo que nosotros hemos, por suerte o por desgracia, hemos estado vinculados a obras de infraestructura, a puentes y a pasarelas, ¿no? Y hemos trabajado fuera de España y fuera de España no hay un puente urbano sin un arquitecto detrás. No hay un puente en un espacio singular sin un arquitecto detrás. Y la razón es porque es capaz de mirar ese paisaje y es capaz de mirar ese espacio y entender lo que pasa ahí, no solamente ver que van a pasar una cantidad de vehículos o que hay que poner un pilote. Hay que poner un pilote y hay que dejar que pasen los coches, pero hay que hacerlo con una sensibilidad. En Europa lo hacen. Y este año hemos tenido la suerte que a Plaza de España, que es una plaza, la han premiado los ingenieros y el COAM, el Colegio de Arquitectos, ha premiado un puente que hemos hecho, que hemos sacado. Y creo que se está permeabilizando eso, pero creo que falta mucho y los arquitectos tienen que perder el miedo a entrar en esos campos, porque esos puentes son grandes esculturas y como tales son obras casi arquitectónicas por la escala en la que están y desde luego el paisaje. Y hay que rehabilitarlas además, porque muchas de ellas están obsoletas. Entonces ahí hay un campo enorme en el que los arquitectos tienen que entrar. Y nosotros nos vamos a ir porque tenemos que ir a convencer a unos ingenieros a Madrid ahora mismo. Porque sí, tenemos que resolver un problema con los ingenieros y vamos a ver si les convencemos. Si la catenaria os lo permite. A ver si la catenaria nos lo permite, efectivamente. Mil gracias a todos por estar aquí pacientemente. Gracias a los comisarios. Y ahora os dejo que nos despidáis. Gracias. En todo caso, a no ser que vosotros queráis comentar alguna cuestión más, Ángela. Mucha suerte. No, yo de María, a ver, lo que ella viene a decir, creo, es que las escuelas de arquitectura tienen que profundizar en ese tipo de formación. Y actualmente, no, que tú te referías más a, yo creo, a las escuelas
que debemos orientar hacia una formación que no tenemos, es evidente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque ahora han salido grados en paisaje, bueno, que son con origen, pues, con una formación un poco extraña, ¿no? Pero el arquitecto como tal, un máster en paisaje, profundizar en eso en las escuelas de arquitectura me parece fundamental. Yo reconozco que la de Coruña necesita también eso. Necesita, pero vamos, lo necesitamos ya. Vamos por... Me parece bien, yo estoy absolutamente de acuerdo y con la pregunta de María, que sí, es absolutamente necesario que haya personas también en los equipos que antes no estaban y que ahora sí deben de estar, que sepan todas las cuestiones relativas al paisaje, pensando el paisaje no como una repoblación de verde ni como una moda pasajera, porque en los casos en los que estamos hablando en realidad es como la recuperación de un paisaje originario, ¿no? Un paisaje originario, en el caso de la Plaza España, que estuvo destruido, en el Porto do Son también, un paisaje destruido también por la mano del hombre en otros tiempos, ¿no? Y la recomposición, ¿no? La recuperación de los paisajes originarios yo creo que es más interesante que el pensar simplemente en una mera moda pasajera de plantación de verde. Muy bien. Yo como haría una reflexión desde el punto de vista también más estético y del arte, ¿no? En relación a todos los proyectos. Bueno, pues se aprecia, bueno, y es una evidencia, creo, una sensibilidad muy fuerte por parte de todos los equipos hacia lo que es lo local, ¿no? Lo local desde el punto de vista de la botánica, del conocimiento de las mareas, del terreno, del territorio, ¿no? De haber estado en contacto con la gente, ¿no? Todo lo que es la transmisión oral, ¿no? Y todo ese conocimiento antiguo, ¿no? En el que os habéis inspirado en los proyectos, ¿no? O por ejemplo, también, ¿no? El trabajo con los artesanos a la hora de trabajar los materiales locales o recurrir a las fuentes de la historia del arte para inspirarse en tomar el caso de las celosías, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto donde se está o bien para el museo también, como él ha explicado, pues han trabajado con la figura del propio artista pensando en qué museo querría él tener, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay una sensibilidad muy importante y que bueno, que veo que se ha mantenido en todos los proyectos, la verdad. Sí, así es. En el fondo, y con esto concluyo, no sé que alguno querráis intervenir, os puedo confesar a los autores de los 4 proyectos que seguramente ha sido a la categoría donde más hemos discutido, Ángel, María y yo, los comisarios, en qué categorías os introduciríamos, porque desde luego el espacio público tiene como esa especie de capacidad de tocar todos los palos, ¿no? Podría estar en nuevos programas, por esto que estamos hablando de que seguramente es el espacio que está siempre en una continua evolución. Las lógicas constructivas son evidentes en todos ellos. Hemos hablado poco de hoy, ¿no? Porque parece que evocar el espacio público rápidamente invoca pues, lo social o lo medioambiental, pero ¿cuánto habría que hablar en todos estos proyectos del sentido constructivo de todos ellos, ¿no? Que es tan potente como el de lo público, ¿no? Igualmente las raíces locales, como tú misma acabas de mencionar, Carolina, ¿no? Como hay un verdadero esfuerzo de enraizar con algo que emana del propio lugar y que se transporta a los nuevos proyectos, y así la escala precisa, que sería otra de las categorías, y las 5 en definitiva de todas ellas, ¿no? Bueno, os hemos querido reunir en torno a lo público, que nos parecía que era un capítulo fundamental, y os agradecemos mucho las intervenciones de esta tarde y vuestros comentarios en la mesa redonda. Muy bien, pues si os parece vamos a hacer un descanso porque a las 8 tenemos el placer de recibir a Emilio Tuñón, que llevará a cabo la conferencia inaugural. Esto es como las Olimpiadas, que hay una serie de pruebas previas hasta el día que se inaugura. Pues la conferencia inaugural será al final del día de hoy, porque queríamos que, bueno, que fuera como el acto que remata el día, la primera de las jornadas de la arquitectura española a medio plazo. Así que hacemos un pequeño descanso y a las 8 volvemos a vernos. Gracias.